Tal? ¿Cómo están? Un gusto estar esta noche con ustedes. Les agradezco muchísimo la puntualidad. Y es un tema, creo, interesante. Sé que han estado consultando un poco sobre el curso. Y este es un extracto chiquito de uno de los módulos importantes del curso. Porque en comunicaciones, una de las cosas que nos movilizan mucho son las crisis. Pero siempre es importante decir que muchas veces podemos prevenir esas crisis. En el anterior webinar para el que estuvimos conectados hablamos de cómo mejorar, por ejemplo, las relaciones de comunicación entre los trabajadores, ¿no? Entre los colaboradores, trabajadores de la empresa, las personas con las que nos relacionamos, y cómo eso muchas veces puede ser preventivo de una crisis. Pero en este caso vamos a entrar ya en una crisis que se desarrolla. Entonces, cuando una crisis ya se desarrolla, tenemos que hacer algunos pasos y tenemos que elaborar una estrategia. Vamos a entrar un poquito en eso. Como les decía, este es un extracto del módulo que se trabajará en el curso, así que si se animan a matricularse en el curso, vamos a trabajar y vamos a poder ver caso por caso. Las crisis de comunicación pueden surgir en una empresa grande y en un emprendimiento pequeño. ¿Por qué? Porque las redes sociales han entrado a tallar en este mundo de las comunicaciones de una manera muy predominante. Entonces, de repente, yo no soy Coca-Cola, no soy Nestlé, no soy Gloria, y no voy a salir en un reportaje de denuncia, en un dominical, o no va a salir una noticia diciendo que un lote de mi leche está malograda. Pero de repente yo vendo arreglos florales o yo vendo postres, y un usuario que para mi mala suerte tiene mucha trascendencia, tiene un mal servicio, una mala experiencia conmigo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a publicar en sus redes sociales. ¿Y qué puede ocurrir si ese usuario tiene un tráfico alto? Que esto se convierte en una crisis. ¿Qué puede pasar también? Que el usuario no sea un usuario de tráfico alto, no sea un influencer, como le decimos, no sea un líder de opinión en las redes sociales, pero que sí el caso sea tan grave que se viralice, o tan particular, o tan gracioso, o tan dramático. Tiene un elemento que hace que se viralice igualmente. Entonces esta crisis empieza a correr, ¿no? Como se dice, como reguero de pólvora. Entonces es importante decir, ¿qué hago ahora, no? Creo que es fundamental que tengan muy claro algunos pasos antes incluso de iniciar la presentación. Información. ¿Qué información puedo recopilar sobre esto que ha ocurrido? Detener el caos. Pausa. Calma. No tomemos ninguna decisión. No emitamos un comunicado. No pongamos un post. Pausa. Detengamos el caos. Y mucha prudencia para la decisión que voy a tomar a continuación. Entonces, en esos pasos radica que de alguna u otra manera la crisis pueda contenerse. Ahora, ¿qué es una crisis? ¿En qué momento yo digo, esto es una crisis? Yo sé que puede parecer muy intuitivo, pero sí es importante tratar de identificarlo para no activar medidas cuando de repente no es necesario. ¿Qué pasa muchas veces? Agravo la crisis. Entonces la crisis no era tal, era algo que podía pasar por alto, que yo lo podía solucionar por interno de repente, y yo agravo esa crisis porque no he podido determinar la gravedad de la situación. Entonces es importante que digamos de qué hablamos cuando hablamos de crisis y tener algunos criterios, ¿no? Si llegan los medios de comunicación, es una situación que es una crisis, claramente, ¿no? Si yo o mi empresa salimos o mi emprendimiento en un canal de televisión, eso evidentemente ya es una crisis. Pero las redes sociales nos van a ir dando un termómetro. Entonces, si yo veo que hay algo que ha ocurrido en redes sociales donde estoy yo mencionado, o mi empresa o mi emprendimiento mencionados, tengo que monitorear esa situación. Evidentemente las empresas grandes contratan pues un equipo especializado que hace ese monitoreo, ¿no? Que mide, que hace mediciones, que entra a las plataformas, que tabula los resultados. Pero cuando nosotros somos los encargados de eso, sí es importante también tener algún pequeño sistema, ¿no? Este pequeño sistema es importante identificar quiénes son los usuarios de alto tráfico que de repente están hablando de mi tema, si el tema continúa creciendo o de repente ya se estancó, si hay nuevos comentarios, ¿no? Cuando es, por ejemplo, una publicación, si la publicación se comparte, se repostea, se sigue compartiendo y reposteando, o si solo hay nuevos comentarios, y es utilizarlo para poder tomar una decisión sobre la crisis. Necesitamos un sistema de alertas, ¿no? Para, justamente les decía, para poder monitorear y tener en radar qué cosas podrían salir mal. Por ejemplo, si yo tengo un incidente con un cliente o clienta por un pedido que no fue solucionado a tiempo, esa es una alerta, ¿no? Podría ser una crisis si es que esta persona hace una publicación quejándose. ¿Qué puedo hacer?
tratar de subsanar el error, tratar de, con amabilidad, zanjar ese problema. Aún así, yo debo estar en alerta, porque uno nunca sabe cómo una persona procesa su malestar respecto de una atención. Si, por ejemplo, yo tengo una deuda en cobranza coactiva como empresa o yo como persona, pero sé que quienes me van a cobrar podrían tener la intención de hacerlo público, es una alerta. Esto puede crecer y puede afectar mi reputación, mi credibilidad. Si he tenido un incidente en la calle, y esto también se ha vuelto común, lo hemos visto, ¿no? Personajes públicos que tienen un incidente en la calle con el perro del vecino, con otro transeúnte, y que generan una escena, y grito y me peleo, y entonces ahora cualquiera me puede grabar y puedo terminar en las redes sociales. Entonces, alerta, puede ser una situación de crisis. Y entonces también es bien indispensable tener un equipo de comunicación. In-house, interno, un equipo propio, o externo, ¿no? Que es especializado. Si yo tengo un emprendimiento que tiene una posibilidad de contratar un equipo ante una crisis, es lo ideal. Hay agencias de comunicaciones de todos los tamaños, hay personas particulares, como es mi caso, que hacemos consultoría en comunicaciones. Entonces, consultar a un especialista y decirle, oye, mira, esta es la situación, ayúdame, hazme un diagnóstico, hazme un plan de cómo actuar ante esta situación. Si no tengo esa posibilidad, que también puede ocurrir, pues yo me capacito. De repente en mi empresa o en mi emprendimiento somos el dueño y el gerente comercial y el personal administrativo. Bueno, me capacitaré yo entonces. Voy a tomar un poco de capacitación para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Entonces, este equipo especializado va a tener que tener una respuesta ante la crisis basada en información. Toda la información que yo pueda recopilar sobre el evento de crisis comunicacional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Quiénes lo saben? ¿Qué alcance puede tener? El paso por paso. Y aquí hay que ser muy realista. No sirve engañarse a uno mismo, no sirve barreras debajo del sillón y maquillar la situación. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la gravedad? ¿Qué es lo que ha pasado? Y luego es el timing. Tengo que medir, y esto sí, claro, un profesional lo va a saber hacer de la mejor manera, pero si no tengo esa posibilidad, tengo que ver el tiempo en el cual yo voy a responder, y si es que voy a responder, y a través, y ahí viene el siguiente punto, de qué medio voy a responder. Si la crisis no ha reventado aún en redes sociales o en un medio de comunicación, entonces tengo la posibilidad de repente acercarme a esta persona y tengo que pensar si la contacto, si le invito a que venga a mi local, si converso por teléfono, lo que sea más cercano siempre va a ser mejor. Y por eso una de las cosas claves que yo trato de comunicar es la empatía. Si yo he tenido un problema con un cliente, que es el caso, digamos, tradicional de una crisis, y en estos tiempos que hay redes sociales puede configurar realmente una crisis, lo primero es entender que esa persona está fastidiada. Primero, ¿cómo subsano lo que se hizo mal? Segundo, ¿cómo le hago saber que realmente estoy afectado por haberle dado ese mal servicio, por esa mala impresión que tiene? Y tercero, también es bien importante hacerle saber que estoy tomando acciones para que esto no se repita. Entonces ahí tenemos una forma de poder tratar de paliar esta crisis y que no llegue a mayores, como se dice, ¿no? Y para eso es muy importante la empatía. Si yo he tenido un incidente o he tenido algún problema en algún lugar público, en una notaría, como les decía, en la calle y tal, quizás es importante que yo humildemente salga y diga, efectivamente tuve un incidente, lamento mucho. Recuerden que es importantísimo la forma en que pedimos disculpas, la forma y las palabras son indispensables en lo que uno escribe en un comunicado. Entonces, hay que evaluar cuál es el mejor medio según el timing, según el momento en el que la crisis se encuentra. Eso también es importantísimo. Esto, cuando podamos estar en una sala, lo vamos a hacer, que es que ustedes me digan qué es para ustedes una crisis, o si de repente alguno de ustedes ha tenido alguna crisis y quieren comentarla o compartirla por aquí, son totalmente bienvenidos a levantar la mano y de repente conversemos el caso de alguno de ustedes y podamos tal vez encontrar alguna solución, y si no fuera el caso, por lo menos compartir algunas ideas al respecto. Entonces, ¿qué es una crisis? Depende mucho del rubro en el que se desenvuelva, ¿no? Como les decía, en el tema de servicios, pues una mala atención o un cliente disconforme ya no es solo eso.
Ahora hay las redes sociales donde ellos pueden expresar su malestar y dependiendo de la magnitud de esa molestia pueden generarnos una crisis. No solamente ahora, evidentemente, si tengo una denuncia, sea que somos responsables o no de esa denuncia, por una licitación o estamos en entredicho en algún tema en medios de comunicación, claramente es una crisis. Pero hay algunas teorías sobre manejo de crisis. A mí me gusta muchísimo esta, que si bien es del año 86, creo que está muy vigente y que define cómo también podemos medir y tomar la temperatura de esa crisis para saber si amerita que tomemos medidas más drásticas, ¿no? Si aumenta la intensidad. Entonces, de repente sale una nota chiquita en un periódico pequeño donde nos mencionan por algún motivo negativamente, ¿no? Bueno, yo calculo, miro, si vuelve a salir en otro medio más grande y más grande y más grande y sale en la televisión y salgo yo en Cuarto Poder, pues voy viendo que hay una intensidad que aumenta, definitivamente es una crisis. Si sale una notita chiquita y no vuelve a salir nada más, pues bueno, yo igualmente preparo mi comunicado, preparo mi respuesta, pero no lo agrando más porque no ha aumentado la intensidad. Ya si genera inspección, que es el punto 2, por parte del gobierno, y si vienen más medios de comunicación a buscarme o me llaman o me piden una respuesta, pues allí sí, definitivamente estoy viendo que esta crisis se está desenvolviendo, ¿no? Si interfiere con el desarrollo normal del negocio, o sea, nos cancelan pedidos, nos dejan de invitar a alguna feria que íbamos a ir, ya no me ponen como expositora en un evento en el que estaba, me cancelan reuniones. Entonces, esto ya está afectando al negocio en sí, ¿no? Es una crisis. Si pone en riesgo la imagen de la empresa o de los directores, recuerden que no solo los directores, ¿no? O el gerente, en general las personas que componen una empresa son parte de la reputación de la empresa. Entonces, si de repente yo atropello a una persona estando en estado de ebriedad, pues esa situación mía, muy particular, si yo trabajo, por ejemplo, en un medio de comunicación, va a impactar en el medio de comunicación, ¿no? No van a decir Lía Assassín, van a decir la presentadora de noticias del canal tal, ¿no? Cometió esto. Entonces, impacta directamente en la reputación de la empresa, ¿no? Y ya si daña el balance de resultados anuales en general, si daña el balance de resultados económicamente, pues es una crisis también, ¿no? Luego vinieron las redes sociales y multiplican la crisis, ¿no? Eso ya es, digamos, de mi cosecha. Eso multiplica la crisis y eso hace que las cosas, y que más situaciones puedan ser una crisis. No solo multiplica la crisis, sino que más situaciones pueden ser crisis, que antes de repente no. Antes alguien venía, comía mi postre, no le gustaba, y bueno, a lo más le compartía, como se decía, el radio Bemba, le compartía a algunas personas, y tenía un margen o un radio de acción pequeño. Ahora alguien va a mi restaurante, come algo que no le gusta y puede llegar a poner un post en redes sociales, en Instagram o en Twitter, o un video en TikTok, y eso puede tener un alcance de millones de personas. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, un evento. Yo un día fui a desayunar a una cafetería y realmente la atención fue muy mala, pero realmente muy mala. Trajeron las cosas muy tarde, las cosas estaban en mal estado y era un lugar costoso, no era un lugar económico. Y entonces yo comenté, por supuesto siempre con amabilidad y con cordura, que no me había gustado y la queja, ¿no? Puse mi queja en redes sociales, ¿no? Esto creció, porque además había muchas personas que también se sentían incómodas con este local, y creció, me escribieron del local, me escribieron de la agencia de medios del local, muy preocupados porque esto se había viralizado. Entonces, ya un cliente insatisfecho o una mala experiencia con nosotros puede convertirse en una crisis, y no es necesario que llegue a los medios de comunicación. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, y es por eso que la atención al cliente, la conexión con los clientes, incluso con los proveedores, porque también un proveedor puede ser una persona que tenga una mala experiencia con nosotros, es fundamental para poder desenvolvernos y evitar ese tipo de crisis, ¿no? Entonces, como dijimos, lo primero es conocimiento, conocer la situación pero al detalle, y hablar con los colaboradores que tienen toda la información con la mayor calma, porque tengamos en cuenta que nadie quiere estar involucrado en una crisis. Y es muy posible que minimicen, que omitan cosas. Entonces, es bien importante que en esta etapa de conocimiento generemos un ambiente un poco como lo que se hace con los hijos, ¿no? Que es
sé sincero conmigo y esto va a caminar mejor. No va a haber, la sanción va a ser menor siempre y cuando tengamos la mayor transparencia e información, porque evidentemente una crisis puede generar sanciones para los miembros del equipo y eso obviamente nos pone nerviosos. Entonces necesitamos recopilar información con la mayor empatía posible, con la mayor minuciosidad, que no se queden cabos sueltos, que no se queden cosas que yo no sé. Tengo que tener el conocimiento de toda la situación, el antecedente, qué pasó, qué ocurrió antes, y con eso poder tener un estado de la cuestión. ¿Para qué? Para contener la crisis. Entonces, si de repente, como les decía, todavía no ha llegado a los medios de comunicación, pero yo presiento que puede tener potencial para llegar a medios de comunicación, tratar de contener antes de que llegue a ese nivel. Entonces, ¿qué hago? Contacto a la persona, trato de subsanar, trato de ofrecer posibilidades de cómo se va a resolver. Y ojo, en contener también está el que puedan aparecer otras personas u otras quejas que se empiezan a develar a raíz de esto que ha salido. Entonces, ahí tengo que ir evaluando la magnitud, medir, valorar. Si no tengo un equipo de comunicaciones o no puedo contratar un equipo externo de comunicaciones, entonces pondré mi energía y del equipo que puede involucrarse en esto para medir y valorar. ¿Quiénes lo están compartiendo? Estos usuarios, ¿qué alcance tienen? Todo esto, por si acaso, Twitter te brinda, por ejemplo, la información. Tú puedes ir viendo la información, no solo de cuántos seguidores tienes, sino también puedes ir viendo la información de qué alcance tiene este tweet. Ahí ahora hay más información disponible. Evidentemente, una agencia va a hacer un trabajo más detallado, pero puedes ir haciendo esa evaluación, esa medición para saber cuál es la magnitud de esta crisis, qué tanto ha crecido, qué tanto se sigue replicando por minuto, ¿no? Y así llegó a ser trending topic. Y ojo que ahí para ver los trending topics, sobre todo en Twitter, tú puedes ver en Lima, en Perú y en el mundo, ¿no? Entonces, y en tu radio, por supuesto son las personas con las que tú sigues y las que tú ves. Entonces a veces es engañoso y es importante ver en Lima o en Perú para ver la verdadera magnitud, y no solo en los usuarios que yo sigo. A raíz del conocimiento, la contención y la magnitud, puedo empezar a considerar qué voy a responder. No siempre debo responder. Yo tengo que decidir si voy a responder y cómo voy a responder. Y aquí es bien importante, ¿cuál va a ser el vocero o vocera? No siempre tiene que ser el gerente general de la empresa. Si es una cuestión de un área muy específica y la persona de ese área es el mejor o la mejor vocera, pues que sea esa persona. Y en general, salvo que sea una crisis muy, muy grande y que sí o sí tenga que la cabeza de la empresa salir, es importante elegir a la persona que tenga la mejor vocería, las mejores capacidades de vocería. ¿En qué medio voy a comunicar? Si va a ser un comunicado escrito, si va a ser un video, si va a ser una entrevista, si voy a poner simplemente un mensaje a mis socios, a la red de clientes que yo tengo, algo interno, a mis colaboradores. Ojo que también puede ser una crisis, un problema con un trabajador o con una trabajadora, un caso de acoso, una denuncia de acoso dentro de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. También puede ser una crisis, un despido, ¿no? Porque de repente el trabajador o trabajadora reclama que no ha sido justo, nos denuncia, se queja de las condiciones laborales. Entonces, todo eso también puede ser una crisis, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi mensaje? Tengo que tener un mensaje clave bien específico y bien preparado, muy cargado de empatía, porque es una situación en la que yo y mi empresa no nos estamos viendo bien ante la opinión pública. Entonces tiene que ser muy empático y tiene que ser un mensaje, no muchos mensajes. Un mensaje, quiero decir, una idea fuerza, una idea principal. Luego seguramente yo detallaré qué protocolos se han implementado para que esta situación no se repita y todo el desarrollo, pero un mensaje. Con esto que busco controlar la situación. Busco ponerla bajo mi control porque era algo que estaba creciendo y que si bien he intentado contener, la magnitud puede haberme rebasado. Entonces necesito controlar, poner eso bajo mi control de nuevo. Y luego de esto, evalúo, porque puede ser que no haya sido suficiente. Puede ser que no haya sido totalmente eficiente mi respuesta, a pesar de que he evaluado qué vocero, qué medio, qué mensaje, y entonces necesito evaluar. Luego de esto, ¿cómo se ha ido desarrollando la crisis? ¿Sigue creciendo? ¿Siguen apareciendo nuevos casos? ¿Siguen apareciendo nuevos comentarios? ¿O ha menguado? ¿Qué puedo hacer yo? Y para eso necesito hacer un seguimiento.
¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo reconstruyo o cómo ayudo a reconstruir esa imagen post-crisis? Entonces puedo de repente evaluar, bueno, ¿qué contenido voy a poner ahora? De repente, si soy una empresa que ofrece servicios, voy a poner algún tipo de oferta, sin decir que es por eso, pero para motivar a que regresen. Voy a hacer una campaña bonita, solidaria. Voy a de repente relanzar un poco, cambiar los colores de la empresa. Todo depende, obviamente, las medidas más graves, dependiendo de la gravedad de la crisis. Pongo un caso, ¿no? Empresas involucradas, por ejemplo, el Club de la Construcción, que fue un caso de corrupción grande, ¿no? El caso Lavajato, cambiaron totalmente sus nombres, sus logos, claro, también por temas de que cambiaron los accionistas, pero era necesario, porque si no, no iban a poder cambiar esa espalda reputacional negativa que tenían, ¿no? Entonces, eso también va a depender de la gravedad de la crisis en la que estoy involucrada. Hago seguimiento y, por supuesto, obtengo un aprendizaje. Ese aprendizaje es clave. Si no tengo un equipo de comunicaciones, pues el equipo que esté tiene que ponerlo en blanco y negro. Protocolos, qué cosas no nos dimos cuenta, qué canales de comunicación están funcionando, cuál fue el detonante de la crisis y cómo lo puedo trabajar para que esto no se repita en lo sucesivo. Este es un análisis de caso. Cuando estén en el curso, porque espero que se matriculen en el curso y que podamos trabajar, yo quisiera analizar casos de repente que ustedes traigan y también casos que les puedan haber. Este caso es un caso emblemático, que es el caso de la empresa Repsol. La crisis fue el derrame de petróleo, ¿no? Fue una crisis enorme, ¿no? Gravísima, internacionalmente impactante. Y la respuesta fue primero un comunicado, luego acción en campo y luego dieron entrevistas, ¿no? Esa fue la secuencia que ellos siguieron. La parte de los comunicados fue muy mal recibida en redes sociales. No fue suficiente para la magnitud. Entonces, yo creo que allí, claro, se sacó un comunicado porque era necesario decir algo, pero no tenían ellos identificados la magnitud de la crisis, ¿no? Las acciones en campo, no sé si ustedes recordarán, lo primero que se vio fueron personas que estaban vestidas de limpieza y con escobas y recogedores. Entonces, la imagen fue muy chocante y la magnitud de nuevo de la crisis no se condecía, no estaba en conexión con la acción que la empresa había tomado. Entonces, fue también muy mal tomado por la opinión pública, ¿no? Luego dieron entrevistas en medios de comunicación, ¿no? Y el director de Repsol dejó una frase, por ejemplo, que decía: quizás no fuimos conscientes de la magnitud del derrame de petróleo. De nuevo, creo que ese es el asunto, que no eran conscientes de la magnitud, pero que el director de la empresa, luego de estos pasos de comunicación, de acción, de una entrevista y de un mensaje tan dubitativo, tan poco comprometido, tan falto de empatía ante algo que afectaba la vida de las personas, el espacio, el medio ambiente, la vida de las especies marinas, creo que también fue bastante negativo. El saldo fue predominantemente negativo. En una clase ya les explicaría, porque me tocó trabajar un poco lo que fue la repercusión de este caso y monitorear las redes sociales al respecto, y fue bastante negativo en cuanto a comentarios, a cantidad de comentarios y al tenor de los comentarios. Entonces, si hoy hubiera un nuevo derrame que ocurrió luego, el principal foco es Repsol. ¿Por qué? Porque esa imagen no se ha mejorado. La gente sigue teniendo en la cabeza la imagen de que esta empresa es negligente en el trabajo. Puede ser que no, puede ser que ya cambiaron sus protocolos, pero no lo sabemos porque no han hecho ese trabajo. Lo que han hecho ha sido un trabajo que de repente algunos lo han visto, de por ejemplo auspiciar a la selección peruana y de tomar otras acciones que no subsanan lo que afectó su reputación, porque no están yendo al origen del problema, ¿no? Una falta de empatía y una falta de estrategia en este caso. Y a la derecha hay otro recorte periodístico donde fue la primera entrevista que dio y fue la encargada de Perú, de Repsol, y dijo: no somos responsables, ¿no? Y ese no somos responsables justamente carece totalmente de empatía y de estrategia, ¿no? Como les decía en una clase, seguramente ahondaríamos muchísimo y veríamos el caso de cada uno de ustedes o casos potenciales que se les ocurran para poder trabajarlo, ¿no? Acá pueden ver algún poco de la recopilación de algunos comentarios que habían al respecto, lo que salió también en medios de comunicación, y ahí vas tú valorando qué usuarios, con qué nivel de repercusión y qué comentan, si es positivo o negativo.
Aquí, bueno, esto también es para la clase. Los retaría a que me dijeran algunas respuestas. Ahí puse un cuestionario que en clase lo veremos. Pero lo importante aquí es, como les digo, esto es un trabajo en cadena, una secuencia de pasos importantes, y en todos ellos se requiere mucha calma, mucha prudencia y asesoría. Recordar que la reputación está unida a la de mi empresa, entonces hay que cuidar ambas. Ante la crisis, actuar con empatía, detenerse un momento y conectarse con lo que está pasando, conectarse con los seres humanos que están involucrados en esto y tratar de hacer un puente ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la reputación personal? Que las redes sociales dejan huella y son permanentes. Hemos visto muchos casos recientes de políticos nombrados en cargos, en altos cargos, en cargos de responsabilidad. ¿Y qué hacen los periodistas o la gente de redes sociales? Buscar qué han publicado antes, ¿no? Entonces, de repente, publicaciones muy estridentes o insultando a alguien con quien hoy trabajan o hablando mal de tal o cual empresa, en este caso, o de tal o cual servicio. Entonces, es bien importante que también seamos conscientes, y ese es otro módulo fundamental del curso, que es el manejo de nuestra reputación en redes sociales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Qué queremos que se visibilice de nosotros en las redes sociales? Y tomar el control de eso, porque no puede ser algo que simplemente ocurre. Tiene que ser algo en lo que nosotros tomamos el control. Así que, como les decía, este es un pequeño extracto de lo que será un módulo del curso. Espero que se conecten, que les interese. Vamos a trabajar vocería, vamos a trabajar tips para entrevistas, vamos a trabajar tips para comunicación, considerando también que muchas veces no tenemos gran equipo comunicacional o la posibilidad de contratar una agencia. Entonces, ¿cómo podemos de repente empezar a trabajar las comunicaciones? Recuerden que una característica del mundo de hoy es que las comunicaciones son fundamentales para lo que querramos hacer en el rubro que podamos estar. Así que voy a estar muy contenta si se matriculan en el curso y nos acompañan, por supuesto, en los siguientes webinars que vayan a ver por aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si gustan la dejan, y si no, nos vamos a seguir contactando. Y en el curso, como les decía, vamos a explorar estos temas a profundidad. Espero que sean súper participativos. Muchas gracias. Ahí creo que van a dar un anuncio también. Lía, buenas noches. Por el chat te han escrito. A ver, voy a revisar. No sé por qué no me... Ay, ahí ya me apareció. Perdonen. ¿Cómo sientes que PepsiCo está manejando el accidente que pasó hace poco en su planta industrial? Me refiero al accidente que costó la vida de 2 personas. ¿Cuáles son los primeros pasos de ir a una cruz? Sería primero comunicado en medios, pero el hijo de PepsiCo. A ver, me voy a disculpar porque no conozco bien el caso de PepsiCo. No sé, no podría analizarlo porque no lo he seguido. Pero en general sí me gustaría decir, Diego, que cuando es un caso que tiene de por medio vidas, se han perdido vidas, es sumamente delicado. Mi primera recomendación sería que si es un caso que incluye pérdida de vidas humanas, pidan asesoría urgente para vocería. No se puede salir a hablar, ni siquiera escribir un comunicado sin tener una asesoría, porque cada palabra puede ser mal tomada, cada palabra puede ser hiriente y puede empeorar profundamente nuestra situación. Entonces, eso por delante. Pero me parece un súper caso, y Diego, si te animas, si te inscribes en el curso, chambeamos ese caso de todas maneras. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir? Paso 1, información. Tener toda la información de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Como les decía, no sé, de repente el cliente que pidió el postre, no solamente le dieron un postre equivocado, sino que el cliente era diabético y le dieron un postre que no era para diabéticos y lo comió y terminó en la clínica. Necesito saber toda la información que pueda recopilar. Eso antes que nada, como número 1, información. Número 2, decido si es que pongo un comunicado. Decido, no siempre vale la pena poner un comunicado. De repente puedo resolver la crisis uno a uno con el cliente insatisfecho, con la persona con la que he tenido el problema. Entonces, no siempre es necesario u obligatorio poner un comunicado. Puedo poner un comunicado en mis redes sociales, si es que el incidente es a nivel redes. Si el incidente ya está en medios, sí es conveniente tratar de que ese comunicado llegue a los medios de comunicación o hacérselos llegar. Ahora, ahí también voy a necesitar probablemente ayuda, porque de repente ustedes no tienen pues esos contactos para llegar a los medios de comunicación.
Entonces, si el incidente está en medio de comunicación, sí es aconsejable buscar ayuda, si se puede una agencia, un consultor, alguien que me guíe en esta situación. Por principio, pedir disculpas, sí. Si es que somos conscientes de que se ha cometido un error, una negligencia, principalmente pedir disculpas. Y yo creo que en estos tiempos de comunicación, la honestidad y la horizontalidad y la empatía, lo repito porque es para mí como un mantra, son fundamentales. Entonces, si por ejemplo ha sido un accidente o un error grave, yo empezaría efectivamente diciendo, desde lo más sincero y los principios y valores de esta empresa o de este emprendimiento, pedimos las disculpas a tal persona o a nuestros clientes o al público. Primero, nada más. Y luego ya voy explicando, por supuesto, qué es lo que ha pasado. Importante, diciendo qué acciones estoy tomando para que no se repita esta situación. Y es bien importante también lo que dices de esclarecer detalles, Miguel, porque no siempre debo salir. Si yo veo que es una situación más compleja, que puede tener más elementos, que van a salir después, y yo voy a tener que estar sacando un comunicado a cada momento, pues espero un momento, tomo el tiempo que creo prudente para recopilar la información y saco el comunicado. Esto no es una ciencia exacta, es una valoración del momento y una tabulación, como les decía, de ir viendo cómo está la temperatura en las redes sociales. Si de repente me empiezan a llamar de un medio de comunicación, entonces, bueno, en un momento de sacar un comunicado. Lo que sí recomiendo es redactar el comunicado desde que tengo la información inicial. Entonces, lo tengo ya redactado como una maqueta y lo voy modificando y decido en qué momento lo envío. Eso, y agradecerles las preguntas. Como les decía, si se animan a vincularse, vamos a trabajar casos puntuales, vamos a hacer trabajos en grupo y espero que ahí nos podamos ver. Nos podamos ver. Creo que hay un anuncio para finalizar conmigo hasta el próximo webinar. Gracias. Gracias, Lía, por compartirnos un poco tus conocimientos y a ustedes por participar. Agradecemos su interés. Les recuerdo que si gustan conocer un poco más sobre este tema y aprender este curso de comunicación efectiva, estará iniciando el día miércoles 24 de abril de 7 a 10 de la noche. Es un curso totalmente virtual, pero con clases en vivo. Si desean más detalle, me pueden escribir vía WhatsApp y por allí le estaremos respondiendo. Muchas gracias.